No todos sabemos qué lengua se habla en el Perú. Por lo que es peor, muchos pensamos que las lenguas indígenas no alcanzan la categoría de idiomas por ser inferiores al castellano, a pesar de que más de las 40 lenguas que se hablan en el Perú son oficiales, y que sus habitantes son ciudadanos con pleno derecho a utilizar su lengua materna en todos los aspectos de la vida diaria. Con la llegada de los españoles en el año 1532 y siguiendo sus objetivos de evangelización, las lenguas indígenas estuvieron en peligro, pues se buscaba imponer el idioma castellano. Sin embargo, hubo personas que optaron por otro modo de lograr la conversión de los indígenas. Nació un gran entusiasmo por el estudio de la lengua quechua. Se opta por aprender y entender las lenguas nativas, en lugar de exterminarlas. Hubo un sentimiento humanitario y una apetencia histórica. La finalidad es ganar las almas para el cristianismo y recoger a la vez el mensaje de la tierra. La finalidad evangelizadora se persigue con la creación de escuelas y conventos con la predicación constante. Los frailes comienzan a estudiar las lenguas indígenas y a captar los secretos de la civilización primitiva. Fray Diego González Holguín es sin duda el más completo, sagaz y revelador de todos los prontuarios lingüísticos de los siglos XVII y XVIII. De su obra solo existen 6 ejemplares que se encuentran en el Cusco, 2 en Arequipa y 3 en Lima. En total, uno se ha deteriorado y se encuentra incompleto. El intento que le movió a dedicar los trabajos y vigilias de 25 años fue el de evangelizar a los indios del Perú. El vocabulario es para los predicadores de Cristo, está destinado a formar ministros del Evangelio. Para González Holguín, los indios morían de hambre de Dios y de la palabra divina, y perecían en sus idolatrías y pecados, sin esperanza de salvación eterna. Este afán de caridad ultraterrena lo impulsó a trabajar. Por otro lado, está Fray Domingo de Santo Tomás, quien dio no solo la primera gramática del quechua, sino la primera lista de palabras con sus equivalentes castellanos, y bautizó el runacimi incaico con el nombre de quechua. La obra de Fray Domingo tiene una doble simbología. Primero, la tarea de evangelización y amor. Segundo, la curiosidad por el aprendizaje del espíritu indio. La época del virrey Toledo, que da énfasis a todo lo indio, es singularmente favorable al desarrollo del quechua. Filólogos e historiadores han comprobado que el quechua continuó expandiéndose por obra de los misioneros españoles y sobrepasando después de la conquista las fronteras del Imperio. Toledo, con su instinto unificador, bajo el primado quechua y cusqueño, descubre la persistencia del aymara y el puquina en la región del Collao, antes oprimidos por el runacimi imperial, y ordena que todos los sacerdotes aprendan quechua, proscribiendo desde Potosí en 1573 como un nuevo inca el puquima y el aymara. Para consolidar científicamente la preponderancia del quechua, Toledo crea la Cátedra de Lengua General en San Marcos, en 1579, asignándole rentas y estableciendo en una ordenanza que los sacerdotes no podrían ordenarse sin saber quechua, ni los licenciados y bachilleres obtendrían el grado de la universidad sin estudiar la lengua general. El quechua adquiere así en la cultura sudamericana la prestancia de un latín indiano. Podemos afirmar entonces que el papel de Toledo es fundamental para la expansión de los estudios de las lenguas indígenas. El conocimiento de la lengua indígena se extiende por la incesante propaganda apostólica y la curiosidad de la primera generación criolla. Fray Pedro de Aparicio compuso un arte y vocabulario en lengua chimú. Fray Benito de la Jarandilla aprendió la lengua de los indios pescadores en Chicamo. El presbítero Roque de Cejuela, cura de Lambayeque, preparó un catecismo en lengua yunga y castellana. El franciscano Fray Luis de Bolaños, el cura de Jayanca, Alonso Núñez de San Pedro, y Fray Juan de Cactica, argentino, traspusieron el yunga a catecismos y pláticas, himnos, oraciones y salmos. Desde fines del siglo XVI empieza a cultivarse el quechua en forma artística y literaria. De las traducciones de oraciones y letanías cristianas del español al quechua y de las versiones de los himnos y oraciones quechuas de lengua escrita occidental, como lo hicieron las crónicas de Molina y Sarmiento, se pasan las composiciones originales en quechua, religiosas y profanas, y se inicia la composición de comedias y de diálogos o coloquios piadosos rimados. Es la época de oro de los sermones de Avendaño y de Ávila, de la crónica bilingüe de Omán Poma y de Garcilaso y sus comentarios reales.
La superioridad del quechua como órgano de cultura y como forma de expresión humana ha sido generalmente reconocida desde los primeros tiempos de la conquista, por el acatamiento general que le prestaron los cronistas y lenguarazos españoles y el crédito sobreviviente en la masa indígena junto a su lengua. El quechua reveló su vitalidad, afrontando la dominación del español, sobreponiéndose a las demás lenguas indígenas y manteniéndose como un habla viva y no muerta, en constante transformación. La riqueza y originalidad del quechua se confirman por la influencia que ha dejado en el habla conquistadora y su presencia en la actualidad. Los hablantes del castellano han recogido expresiones propias de esta lengua indígena para designar elementos propios de la naturaleza, así como elementos culturales, la papa, coca, mate, rocoto y verbos como chancar, entre otros. Ya hemos visto los primeros pasos para lograr un estudio de las lenguas indígenas. Pero ¿cuál es la situación actual de esas lenguas en nuestro país? Hace pocos meses que estuve en Suiza, en Ginebra. Sí, en Ginebra. Y me invitaron a dar una conferencia en las Naciones Unidas. Pues di una conferencia en las Naciones Unidas y por primera vez, ¿no es cierto?, en un salón del mundo, vamos a decir, se escuchó el quechua. Y todos los representantes a nivel de embajadores se interesaron sobre el quechua, porque sostuve esta tesis: un idioma es el elemento de dominación. Dije primero, los romanos mandaron. ¿Por qué? Porque manejaban el latín y esparcieron por toda Europa. En los últimos 10 años se ha fomentado una revalorización de las lenguas indígenas por su importancia y sus aportes a nuestra sociedad. Son lenguas con las cuales convivimos y compartimos la cultura. Es necesario reconocer la labor evangelizadora de los españoles, así como su interés por nuestras lenguas nativas, lo que hoy las mantiene vivas y son dignas de muchos estudios e investigaciones por su riqueza lingüística. Gracias a ellos, podemos deleitarnos con expresiones culturales como la música indígena, la literatura y las costumbres ancestrales.